Buenas tardes. Nos reunimos hoy para hablar de dopaje. Recientemente, el 20 de junio, ha habido una ley orgánica sobre protección de salud del deportista y lucha contra el dopaje. Y aprovechando la salida de esta ley, pues hemos pensado que para el periódico digital Médicos y Pacientes será un buen momento para hablar de ello. Nos acompañan en la mesa de debate el doctor Pedro Manonelles, que es presidente de la Federación Española de Medicina del Deporte, especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte, y es doctor por la Universidad de Zaragoza. Está a mi izquierda. A mi derecha está don Francisco Javier Martín de Burgos, es director de la Agencia Estatal Antidopaje. También ha sido diputado nacional de las Cortes por la provincia de Ciudad Real. Fue ponente de la Ley del Deporte en 1990 y viceconsejero del Deporte de Castilla-La Mancha. Y por fin, y a mi extremo izquierda, está el doctor Mariano Casado, que es el actual secretario de la Comisión Central de Odontología de la Organización Médica Colegial, es presidente de la Comisión de Odontología del Colegio de Médicos de Badajoz y es especialista en medicina legal. La verdad es que la cuestión del dopaje viene trayendo a los españoles en danza desde hace mucho tiempo, cuestionándolo primero por un deporte, después por otro deporte, después se va ampliando a más deporte y después va bajando en los niveles de deportistas. Quiero decir que si bien desgraciadamente el dopaje se ha conocido por un deporte en especial, circunstancias legales y mediáticas nos han demostrado que es un problema real, es un problema que no solo afecta a la salud pública y es un problema que no solo afecta a distintas modalidades deportivas, sino también afecta a los profesionales de deporte y a los amateurs del deporte. Y en ese sentido quería yo preguntarles, para comenzar este debate, ¿qué piensan ustedes si el dopaje debe ser visto como un fraude deportivo o como solamente un exclusivo problema de salud pública? Vamos a ver, la concepción del dopaje ha ido variando a lo largo de este tiempo. ¿Qué evolución ha tenido la lucha contra el dopaje en nuestro país? ¿Cómo ven ustedes este desarrollo? Te ha tocado, Javier. Bueno, yo lo primero que tengo que hacer, si me lo permiten, es agradecer la iniciativa que habéis tenido desde el Colegio Profesional de Médicos de nuestro país, y me parece que es una iniciativa que debe tener su continuidad tanto por vuestra parte como por otros colegios profesionales, que no me consta que lo estén haciendo. El dopaje es un fenómeno social y sociológico que afecta a varias capas de la sociedad, no solamente al llamado deporte profesional, sino también al deporte aficionado, al deporte de base, al deporte en edad juvenil o escolar, al deporte de promoción, al deporte por mantenimiento. Y a mi juicio es más preocupante incluso la seguridad de dopaje o la hipótesis de dopaje en este nivel de la actividad física deportiva que incluso en la actividad profesional. Y les voy a dar un dato. El 36,5% de la población española practica algún tipo de actividad físico-deportiva y el 92% de todos ellos no lo hacen en la estructura reglada federativa ni de club, sino que lo hacen de forma espontánea, salen a pasear, nadar, hacer cicloturismo o van al gimnasio. Por tanto, sí que es preocupante. ¿Cuáles, a mi juicio, a mi criterio, las medidas que de los poderes públicos y de las entidades privadas, como es vuestro caso, o los colegios profesionales, se deben hacer? Pues me parece que hay una laguna importante que hay que cubrir en el campo educativo. Por tanto, si el entrenador, el profesor de educación física, que tiene que entrenar a esos jóvenes valores, que se van a dedicar a ser profesionales o no del deporte, o van a complementariedad su actividad profesional con la actividad físico-deportiva,
deben tener un conocimiento exacto del alcance y la medida de los riesgos que es el dopaje. Por tanto, esos núcleos formativos, a mi juicio, sería bueno que desde cualquier instancia pública o público-privada se pudieran poner en pie para dar formación a todo este colectivo tan importante de españoles, que no son precisamente los que están en el llamado estadio del deporte profesional, que también, porque el dopaje afecta al deporte de alta competición, porque hay una exigencia de rendimiento y de obtener resultados brillantes, pero también en mayor medida al resto de ciudadanos españoles. Pedro, ¿qué visión tienes tú de la actual situación del dopaje en España, como estábamos hablando ahora mismo? ¿Es un fraude deportivo? ¿Es un problema de salud pública? Bueno, el dopaje tiene esas dos vertientes. Por un lado, el luchar contra las situaciones de desventaja. Por otro lado, preservar la salud de los deportistas. Eso está bien desde el punto de vista filosófico, ¿no? Pero también es cierto que el conseguir la igualdad entre los deportistas es un aspecto realmente quimérico. No es lo mismo, evidentemente, haber nacido en un país de Centroáfrica que haber nacido en Estados Unidos en lo que respecta a las posibilidades de progresión deportiva, y eso es algo evidente. También es cierto que las desventajas que puede producir la utilización de dopaje son enormes. Por lo tanto, está justificado la lucha contra el dopaje desde los dos puntos de vista, y desde los dos puntos de vista debe de ser planteado. Por un lado, porque efectivamente hay aspectos del dopaje que tienen riesgos para la salud. Por otro lado, porque suponen un fraude a la competición. También quiero hacer una observación, y es que tenemos una tendencia a los médicos a hacer un hincapié enorme, cargar mucho las tintas sobre los riesgos que tiene el dopaje sobre la salud, y estos riesgos son diferentes, son variables. Por lo que respecta a la utilización de determinadas sustancias, por lo que respecta a la utilización por determinados deportistas. Cuidado, hay que decir una cosa: dopaje hay en todos los deportes, aunque haya una predilección o haya una mayor consecución de resultados en unos deportes que en otros. Mariano, ¿qué opinas sobre esta cuestión? Concretando la pregunta, cuando hablabas de que si el dopaje es un fraude o el dopaje es un problema de salud pública, yo no sé muy bien deslindar una cosa que otra, pero sí que es cierto que una cosa lleva a la otra. Si nos atenemos a lo que es un fraude es un acto, una realización de un acto, además un acto humano, y un acto humano es aquel que se realiza de una forma consciente y voluntaria, es decir, que se sabe lo que se hace y por qué se hace y se quiere hacer. Y además ese acto que se realiza tiene una consecuencia muy clara, que es faltar a la verdad o faltar a la rectitud de una determinada conducta, y que además va a tener una serie de implicaciones, que es pues engañar a otra persona, o incluso engañar a una organización, o engañar a la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, el dopaje es un fraude. Y cuando eso ya se extrapola y se extiende, no solamente ya en el ámbito puramente profesional deportivo, sino que también se hace ya, como se está hablando aquí, en el ámbito puramente amateur o de aficionado, entonces generalmente es un problema de salud pública. Pero seamos justos, ¿de cuál ha sido el esfuerzo que ha hecho España, la sociedad y los poderes públicos? Porque esto no tiene ningún color político, cuestión de principios de legalidad, y el que no lo piense así está sobrando en la lucha contra el dopaje y en la protección de la salud. Los hechos son palmarios y valen más los hechos que las palabras. Hemos pasado en los últimos 5 años de un resultado de número de adversos en nuestro país del 3,9 aproximadamente al 1,19 o al 1,55. Estamos en la media cabal del resto de los laboratorios internacionales. Luego, la lucha, lo que hay que hacer es permanecer vigilando, ser autocríticos, pero sin lacerarnos, porque efectivamente esto es un fenómeno muy antiguo, que utilizaban ya los aztecas, el dopaje, en guerras, en competiciones se utilizaban, pero que la regulación normativa hay que reconocer que es muy moderna, es muy actualidad y está en constante revisión. Tenemos que estar preparados y tenemos que hacerlo de la mano, los poderes públicos, con colegios profesionales como vosotros, que habéis tenido esta nueva iniciativa y que es muy sobresaliente. Si bien es cierto que la definición de dopaje es
el uso fraudulento de sustancias para la competición, yo me atrevería a decir que también es dopaje cuando se utiliza medicamentos para fomentar la vigoresia y ahí uno no compite contra nadie, sino compite contra uno mismo tomando sustancias que posiblemente dañan a la salud pero no hace que compitamos. Sí. No sé. Y por otro lado, también es verdad que hay fármacos que no son tan modernos como la EPO o cualquier otra. Por poner un ejemplo, el Ventolin o el salbutamol, que está prohibido en casi todo el mundo que lo utiliza en competición. Por poner un ejemplo, quisiera que centráis también el dopaje en algo tan normal que le llegara al médico para que su paciente normal que ejerce deporte sea consciente de que el dopaje está muy cerca también. El Código Penal te lo establece, qué sustancias son las que se pueden considerar como dopantes, ¿no? Y te habla de drogas tóxicas, de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas. Y claro, cuando estamos hablando de drogas tóxicas, ¿de qué estamos hablando? Porque los estupefacientes y los psicotrópicos son como muy sencillos, ¿no? Están tipificados, definidos y demás. Pero ¿qué es eso de sustancias tóxicas? Y ahí en esas sustancias tóxicas cualquier tipo de droga. Es una droga. ¿Y qué es una droga? Pues una droga es una sustancia, es un fármaco que introducieron en el organismo, modifica la estructura o los niveles de tipo bioquímico, que genera una adicción, que puede perjudicar la salud de esa persona y que modifica sus funciones físicas o psíquicas. Por lo tanto, atendiendo a eso, fíjate la cantidad de sustancias que pueden ser consideradas como dopantes. Pero claro, si seguimos por ese hilo de la antijuridicidad de la utilización de esa sustancia, también tendremos que calificar el aspecto objetivo de la utilización de esa sustancia. Entonces se castiga a una serie de personas, no solamente que cultiven, que elaboren, que trafiquen, sino que promuevan, favorezcan, faciliten la utilización de ese tipo de sustancias. Y ahí estamos en una sede colegial y en una sede colegial médica, y ahí es donde tendremos que hablar también de los médicos como favorecedores, claro, o como facilitadores de ese tipo de sustancias, porque a lo mejor el deportista no lo conoce, ¿no? Y en tercer lugar es que el individuo que consume esa sustancia o aquella persona que se lo facilita o que se lo consigue o se lo aporta, es que sea consciente de que verdaderamente utilizando ese producto va a obtener unos beneficios que si no lo tomase no lo obtendría. ¿Cómo creéis que va a contribuir cuando esté en vigor esta ley a la lucha antidopaje? ¿Creéis que ha cubierto todas las expectativas? Yo no sé si la actual ley va a ser capaz de realmente tener una influencia sobre el control de dopaje como se está diciendo. Lo digo desde la máxima sinceridad, no lo sé. Y lo voy a explicar. Nosotros que hemos estado implicados, y me adelanto a preguntas que habrá posteriormente, la lucha contra el dopaje por lo que nos afecta, porque somos los médicos que más directamente estamos implicados en este aspecto y que hay una tendencia a considerarnos, digo, como médicos del deporte, implicados en la realización de prácticas de dopaje. Resulta que hemos tenido enormes dificultades, como muy bien sabe el secretario de la Comisión Deontológica, para que nuestras quejas, soy muy suave en la consideración, nuestras propuestas de investigación acaben en algún tipo de sanción para aquellos facultativos que las sentencias actuales han demostrado que estaban inmersos en prácticas de dopaje. Y yo no sé si la actual ley va a ser capaz de realmente dar respuesta a eso, planteándolo desde el punto de vista que nos ocupa y en el cartel que nos preside detrás. Es decir, si somos capaces de poner alguna limitación a las prácticas inadecuadas. Es un giro de tuerca más para ajustarnos a los principios del Código Mundial Antidopaje, que al ser de naturaleza privada en su configuración, pues hay veces que puede chocar con algunos de los elementos fundamentales de un Estado de Derecho, de la soberanía jurídica que tiene cada país. A mi juicio, un paso importante que ha dado la ley, que ya estaba previsto también anteriormente, es que sea la Agencia Estatal Antidopaje la que asuma la competencia de planificar los controles, la ejecución y, como decía Manuel, control y sanción. Porque anteriormente había una separación, un deslinde en las funciones y creaba disfunción, ¿verdad? Que era el Consejo Superior planificaba los controles, y la agencia estatal hacía la investigación con el laboratorio y las políticas de investigación, más la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ahora hay un solo órgano que aglutina todo el proceso y, por tanto, en teoría, se debe ser más eficaz. Ese es un paso positivo. El segundo es el sometimiento expreso al TAS, que en la anterior ley no estaba regulado, es decir,
el deportista no puede ir a los tribunales ordinarios de su país a recurrir por una sentencia que no le es favorable, se tiene que someter en su caso a la apelación y al dictamen del TAS. La regulación de los controles nocturnos, bueno, se respeta la nocturnidad, el descanso del deportista, 11 de la mañana a 6 de la madrugada, pero en caso de necesidad, por razones médicas, por razones de un indicio muy claro de que es menester para la autoridad antidopaje, de que hay que hacerlo, podría hacerse. Y algo que es complejo, para mí lo más complejo, desde el punto de vista del ilícito penal. Estamos acudiendo a sentencias de procedimientos varios que tienen mucha complejidad desde el punto de vista de la doctrina. Es decir, se pueden pedir a la autoridad judicial pruebas que han sido investigadas desde la perspectiva penal. Por tanto, por ejemplo, se han utilizado a lo mejor interceptación de comunicaciones o registros domiciliarios. Esas pruebas que ya no están sujetas al secreto del sumario, por decirlo de una forma, se pueden dar a la administración deportiva para que las analice, las investigue desde una perspectiva de posible sanción administrativa. La ley parece que va en ese sentido. Lo que yo no tengo claro es que se pueda ejecutar. Ya ha habido una observancia clara del Consejo de Estado en este sentido. Y la doctrina aquí no es pacífica. Cada juez tiene su propia interpretación de la norma. Para algunos un delito de 2 años de privación de libertad es un delito menor, para algunos jueces, y para otros pues, no lo es tanto. Entonces, si entiende ese juez, que es la autoridad en ese procedimiento, que es un delito menor, pues puede dejar sin efecto toda una operación, la operación Galgo, por no ir más lejos, ¿verdad? Por tanto, aquí la doctrina no es pacífica. Yo creo que en el momento o las leyes, o el Tribunal Supremo, o el Constitucional tendrá que sentar jurisprudencia para lo que se llama armonizar discrepancias. Lo que realmente me preocupa como representante de la medicina del deporte es que no se asocie el dopaje con la práctica profesional de la medicina del deporte, algo que es terrible porque hay una tendencia muy fácil a decir si hemos encausado o hemos encontrado con prácticas de dopaje a varios médicos que se dedican al deporte, se resultará que la medicina del deporte es la que está implicada. Me parece que puedo presumir, después de tantos años, porque el primer caso empezó en el 2006, Operación Puerto, de que todavía no haya sucedido, y eso ha sido precisamente porque la Federación Española de Medicina del Deporte, que agrupa a los médicos del deporte del país, ha hecho lo que tenía que hacer respecto a aislar a los médicos que estaban cercanos a nosotros en cuanto se ha comprobado o ha habido sugerencias o sugestiones importantes de que estuvieran implicados en dopaje, y esto es algo que hacemos y seguro que lo vamos a seguir haciendo. Lo que ocurre es que se ve mal o se entiende mal que una persona que ha sido sancionado, como recientemente ha sido sancionado la Operación Puerto, quien ha sido sancionado, haya tenido la sanción que ha tenido. Eso es difícil de explicar, ¿no? Y esto es lo que, volviendo al enjuiciamiento, al análisis de la ley que se nos viene, ofrece dudas si realmente seremos capaces, si la estructura jurídica del país o el sistema penal del país será capaz de controlar eso, ¿no? Aprovechando que tenemos al secretario general de la Comisión Deontológica Nacional, yo quería preguntarle si, ya que las comisiones deontológicas muchas veces van más allá de las leyes, si la Comisión Deontológica Nacional cree que hay que debe inmiscuirse mucho más en las cuestiones de dopaje, y si hay un grado de incumplimiento deontológico importante por parte de los médicos que fomentan el dopaje. Claro, me hablas de las comisiones de deontología. Las comisiones de deontología, digamos que no es un tribunal sancionador, pero sí es un tribunal que digamos que es un tribunal vigilante en relación con el cumplimiento o incumplimiento de esas conductas que debe tener cualquier médico. Y si usted es médico y su objetivo fundamental es el de proteger la salud de sus ciudadanos y de la colectividad, cuando usted lo infringe, podrá ser sancionado o expedientado en relación al incumplimiento de ese código de deontología.
¿Qué ocurre? Pues que por determinadas cuestiones, yo traigo aquí el documento, que es un documento bastante amplio, que se emitió en el año 2009 en relación con Operación Puerto, que además lo había emitido el doctor, lo había solicitado el doctor Manonelles, siendo entonces secretario de la Federación Española. Nosotros aquí verdaderamente indicamos que la actitud, independientemente de lo que sea jurídicamente, aquí nosotros sancionamos a esos médicos que han intervenido. Que posteriormente no se hayan sancionado, ahí nosotros decimos que hay que sancionar. La comisión de deontología. Esto está mal visto dentro del colectivo médico. Esto no se puede hacer, porque estamos jugando con toda la colectividad de esos profesionales de la medicina del deporte, que son personas no fraudulentas, sino todo lo contrario. Son personas rectas en su conducta, son personas con sabiduría en la materia, y por lo tanto no porque haya una oveja negra van a ser todos ovejas negras. No podemos decir que la medicina deportiva en España es mala en relación con el tema del dopaje porque no controla, no sabe o no entiende, sino que es todo lo contrario. Y aquí nosotros lo decíamos, que había que sancionar a estos señores que habían intervenido. Que luego no se ha sancionado, eso ya no es cuestión de las comisiones de deontología. Pero Esta es la cuestión. Me alegra que el doctor Casado saque este tema, en el que hemos sido extraordinariamente escrupulosos con la norma desde el punto de vista del cumplimiento y de la observación de los principios de prudencia que nos requiere el código deontológico. Nosotros, cuando tuvimos conocimiento de las prácticas dopantes de algunos profesionales de la medicina, que nos daba la sensación, sin los datos objetivos más que los que se pueden apreciar por la opinión pública, que sugerían que había prácticas inadecuadas, lo pusimos en conocimiento de la comisión. La comisión emitió un informe magnífico en el que encontraba 5 faltas graves, y lo ha dicho perfectamente. Nos encontramos con que, curiosamente, lo que ha dictaminado la sentencia posterior hace unos meses es exactamente lo que decía la Comisión Deontológica. Es una práctica contra la praxis médica, es de riesgo, hay factores económicos, todo lo que se decía. Sin embargo, no se aplica sanción a estos facultativos, y además no se puede aplicar sanción. Y además la sentencia actual, por la forma en la que está redactada, la sanción es ridícula, porque se sanciona con una inhabilitación para la práctica de medicina del deporte, lo cual desde nuestro punto de vista es una contradicción, porque la ley no puede sancionar, porque no, o sea, la sentencia no puede sancionar un procedimiento de dopaje, porque no había entrado en vigor la ley, y sin embargo sanciona con un concepto de dopaje que relaciona la práctica de un facultativo con la práctica deportiva. Y aparece una inhabilitación para la práctica de la medicina del deporte de 4 años, lo que en términos reales significa que el facultativo puede hacer lo que le dé la gana desde el punto de vista de la medicina general. Digo, bueno, ya que el descalabro es tal, corríjase la sentencia y dígase que la inhabilitación para la práctica sea para la práctica médica, no para la práctica del deporte. Y lo ha dicho perfectamente. Eso crea una sensación de desasosiego enorme para los facultativos, para los médicos que hacen la mayoría, no la mayoría, la inmensa mayoría, su trabajo desde el punto de vista profesional y ético de una forma absolutamente impecable. Y nos preocupa cómo debemos avanzar, porque la Comisión Deontológica hemos decidido que le vamos a dar trabajo. Lamentablemente el país se presta a esto, hay varias investigaciones, va a haber más, nosotros lo seguimos mandando, lo vamos a seguir mandando, pero tenemos la duda de si realmente eso va a tener alguna efectividad. Esa es la cuestión. ¿Cómo se aplica, cómo se puede llevar a la práctica la sanción de facultativos que claramente han demostrado una mala praxis médica? Yo creo que esa circunstancia contradictoria en cuanto al cuerpo de la sentencia puede ser corregida en el recurso que se ha hecho ante la audiencia provincial, porque tiene razón Manonelles cuando dice que, como no estaba en vigor la ley orgánica, que delito de dopaje para el que vende, facilita o suministra es un delito contra la salud pública. Yeah. Si es contra la salud pública, lo que tienes que hacer es inhabilitar para el ámbito médico de la salud, no de la salud deportiva. Una vez siendo definitiva una sentencia judicial, ¿puede hacer algo más una comisión deontológica? Sí, nosotros podemos, una vez que la sentencia ya, digamos que la vertiente judicial ha finalizado, viene la vertiente profesional y nosotros podemos sancionar.
Luego habrá instancias o instituciones como en esta que estamos que lleven a cabo ese efectivo castigo, ¿no? Pero claro que lo podemos hacer. Pero la sentencia... Es más, en el momento en que está en el proceso de tipo judicial, en fase de instrucción o en fase de ahora de alegación o de reclamación o de tal, la vía deontológica queda parada, queda un paréntesis hasta que no finaliza. Una vez que finaliza es cuando... Y puede ser coincidente o no puede ser coincidente. Por supuesto. Ya por finalizar quería que me hicierais alguna reflexión que os pareciera de interés sobre este tema y también preguntaros a la vez si pensáis que la percepción de la sociedad española y de la sociedad deportiva ha cambiado respecto al dopaje en los últimos años. A ver, yo en esto soy autocrítico, pero al mismo tiempo tengo que denunciar que tenemos que ser objetivos. En mi tierra, en mi pueblo decían que un garbanzo negro no estropea un cocido. Es decir, aquí se ha producido el primer juicio de carácter penal de todo el mundo. Es decir, los franceses esgrimen que tienen una legislación muy avanzada, donde la sanción al deportista no existe, es penal también para el deportista que ha incurrido en un delito de dopaje, pero no se ha celebrado ningún juicio. Yo no conozco a ningún deportista francés que haya ido a la cárcel por el caso Festina, por ejemplo, ¿no? Y en España sí se ha producido ese juicio. Parece ser que es insuficiente de momento la primera línea de la sentencia, pero que es recurrible. Entonces hay que estar vigilando de forma permanente. Para ello tiene que haber una interacción, no solamente de los poderes públicos, sino del mundo de la organización deportiva, federativa y de clubes. Implicar a colegios profesionales, como es vuestro caso, y al sistema educativo y a las comunidades autónomas. Y muy en especial, y sé de lo que estoy hablando, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que hacen esa labor impagable de buscar el indicio hasta llegar a la prueba, poner la prueba o las pruebas supuestas a exposición judicial para que se haga con todas las garantías puestos en Estado de Derecho, los procedimientos judiciales oportunos. En algunos casos caerá la razón de todo parte en favor de la acusación y en otros casos probablemente no sea así. Pero esa es la clave de Bóveda: la educación, la coordinación pública-privada, el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, la investigación científico-médica. Si no tenemos buenos laboratorios para detectar, estaríamos cometiendo un error. Y algo que es, a mi juicio, termino, especialmente sobresaliente: hay que abundar e incrementar los controles fuera de competición, porque el control dentro de competición lleva unos protocolos conocidos, donde el deportista puede tener un asesoramiento muy especial, como tuvo Lance Armstrong, por ejemplo, pero el efectivo es el control fuera de competición, el control por sorpresa, para que nos podamos entender. Que es verdad que para el deportista es molesto, pero él puede rellenar un formulario trimestral en el que dice que hoy, jueves a las 4 de la tarde, estoy en el CAR, o estoy en mi casa de descanso, o estoy en la pista. Y a esa hora, y no a otra, es cuando tienen que ir los agentes de control de dopaje, como el señor Maranelles, por cierto, a hacer un control. Quiero hacer una reflexión importante en lo que supone la implicación de los médicos y la esencia del dopaje. No siempre es necesario el concurso de un médico, y no quiero con esto quitarle ninguna responsabilidad a nuestra profesión, que desde luego la tiene. Muchas veces no existe la colaboración de un médico para la realización de una práctica de dopaje. Y por otro lado, quiero recordar que el deportista se dopa no para soportar la competición, que puede ser muy dura. Seguramente si pusiéramos la televisión veríamos ahora una competición muy dura. El deportista no se dopa para soportar el Tour de Francia ni cualquier otra actividad deportiva, se dopa para ganar. Con eso quiero acabar mi intervención. Yo también, muy claro y muy concreto, sí que es cierto que este tema del dopaje pues tiene mucha trascendencia, porque las personas que llevan a cabo este tipo de dopaje son personas muy significativas, parecen como ejemplo para la ciudadanía, para la juventud, para la adolescencia y demás. Entonces tiene mucha trascendencia. Y por lo tanto, como tiene mucha trascendencia, que empezábamos hablando del debate como que es un problema de salud pública y es un problema social, todos los problemas sociales son multifactoriales y multidisciplinares.
hay muchos factores que contribuyen al tema del dopaje, y no solamente es el propio profesional, sino las influencias, las presiones económicas, sociales, de industrias, etcétera, etcétera, que le exigen una serie de una serie de resultados que si no los tienen, pues pierden su beca o pierden sus ganancias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son muchas las disciplinas que tienen, muchos los factores que influyen en este tema, y por lo tanto sí que para evitar este tipo de dopaje se exige un control exhaustivo de todos esos factores que pueden contribuir a ello. Desde el punto de vista médico, claro, que es otro de los factores que contribuyen, porque podemos decir que prácticamente no existe dopaje si no hay un médico por detrás, salvo excepciones, malos médicos, porque aplican una mala praxis. Sí que desde el colectivo médico, pues por supuesto, se lleva un control exhaustivo y una presión importante en cuanto al control y en cuanto a la sanción de estos médicos, que son contrarios a lo que tiene que ser un verdadero médico, un buen médico. Pues muchas gracias a los tres, Javier del Burgo, Pedro Manoneres y Mariano Casado, por aclararnos estos conceptos de dopaje y hablar de esta ley que próximamente entrará en vigor y que